Gracias por estar una vez más con nosotros en Metrópolis. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa en tiempos especiales, en tiempo de pandemia, con sus restricciones, con sus inconvenientes de audio, de sonido, de comunicación. Pero aquí estamos desde 1998. Gracias al equipo de Dayana Mora Ramis, a Ready para Exportar. Bueno, y el presidente regresó después de un exitoso viaje. Estuvo en Madrid y luego en Andorra inaugurando la cumbre iberoamericana. Este viaje permitió escuchar el parecer del presidente muy firme acerca de todo el inconveniente con las vacunas, todo lo que nos prometieron y no nos cumplieron, y se convierte el presidente en la voz de muchos países que no son los países industrializados y poderosos, diciéndole a ese primer mundo, por favor, no nos engañen con las vacunas y compártanla. Ese es un aspecto. Además, tuvo participación en los foros con mucho éxito. Siguió hablando del turismo, de la necesidad de sostener la economía y de saber los retos que la pandemia tiene y tendrá durante muchos años para todos los países, para todos los gobiernos, para todos los jefes de Estado y naturalmente para nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Pero quizás uno de los aspectos más importantes en lo que se refiere ya a la coyuntura nacional, a las urgencias ahora, fue la declaración del presidente en torno a las tres causales, en torno al aborto. El presidente nos dijo desde allá que él estaba preparando todo para que esto se decidiera mediante un referéndum. Esto fue muy mal visto por algunos sectores realmente. No ha tenido, como está ocurriendo desde el 16 de agosto, y posiblemente eso sea bueno, no ha tenido el comentario con la virulencia y con el rechazo contundente que se necesitaba. Quizás lo estábamos esperando para desde aquí hablar al respecto. Pero ¿qué pasa? El presidente prometió abogar por las tres causales para la despenalización del aborto. Lo hizo de alguna manera en campaña, lo hizo desde su partido. Yo no estoy muy convencida de que él fue tan contundente al hacerlo. Él siempre ha sido muy claro diciendo que él es creyente, que él es católico y que en caso excepcional él asumiría las tres causales. Hay promesas de campaña y demás. Eso es un aspecto. Pero siempre se creyó que el presidente, y por eso el campamento frente al palacio, para decir, presidente, usted nos prometió una cosa, háganla. Pero no, parece que no fue así y no va a ser así. Pero ¿qué ocurre además? Pensábamos que los legisladores iban a reaccionar luego de escuchar esta declaración del presidente de la República, porque él está diciendo, no me importa lo que ustedes están discutiendo, vamos a someter esto a un referéndum para que sea la mayoría que decida. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacen ustedes? ¿Qué hacen los legisladores? ¿Por qué pelear tanto, analizar tanto y exponernos los pro vida, los contra vida, los verdes, los azules y los amarillos? Ese es un punto. Otro punto es que el movimiento de mujeres por las tres causales decidió, como iban a comenzar las vistas públicas en la Cámara de Diputados para conocer todos los artículos del Código Penal y sobre todo las tres causales y determinar si se incluyen o no en el código, se mudan una parte del campamento frente al Congreso. Y ahí ocurrió algo inusitado, impensable, que fue la solicitud violenta de los agentes del orden para que las compañeras se fueran. Ahí hay varios aspectos. Primero, es cierto que hay toque de queda, es cierto que hay restricciones, está la ocupación del espacio público, pero hay algo que políticamente y en torno a
a los discursos de cambio y a las ilusiones, yo creo que el aspecto más importante es cómo exculpamos al poder de turno de esa actividad impropia de la Policía Nacional. Y eso viene a engarzar con toda la campaña que hay en contra de la Policía Nacional y en pro de las reformas y de la aplicación de la ley orgánica de la Policía Nacional. Me explico. Es imprescindible que la Policía Nacional cambie, es imprescindible que se transforme toda la estructura policial conforme a lo que dice la ley y a lo que dirán los reglamentos. Tan es así que después de la tragedia de la autopista Duarte, que se llevó de encuentro a dos personas que nada tenían que ver con nada, sino que simplemente estaban en una misión cristiana. Después de eso, la demanda ha sido contundente y constante en contra de la policía, hasta que vino un decreto y designó a 21 personas que son los que van a ser los reformadores de la policía. Eso tiene una serie de efectos, de consecuencias que creo que no se están viendo de inmediato. Una de ellas es que no estamos respetando ya nada de lo que tiene que ver con la policía porque el descrédito está ahí. Y como no sirve ninguno, entonces ¿cómo vamos a obtemperar cualquier acción que haga la policía en nombre de la seguridad ciudadana o del orden? Y un poco hago este enlace porque pareciera que lo que ocurrió frente al Congreso con las compañeras que estaban instalando su campamento es como de una policía autónoma. Nadie dio la orden. El presidente de la Cámara de Diputados se demarcó de inmediato de esa actividad. El director de la policía después explicó que era el asunto, él no, sino Relaciones Públicas, informó que como se estaba violentando el horario del toque de queda, ahí actuaron. Pero lo que siento es que el comandante en jefe de la Policía Nacional es el presidente de la República y como que no llegamos ahí. E infiero y deduzco que ese es un problema que tenemos que tener muy presente porque entonces la policía, al parecer, es un órgano autónomo. De hecho, continúan las compañeras ahí, ya se han llegado a algunos acuerdos, pero fue un hecho impensable y que en otro periodo, bajo otra administración, nos hubiera tenido a todos en la calle. En torno al aborto, continuarán esta semana, a partir del martes, las vistas públicas, la discusión. Cada vez se aleja más el punto de avenencia, las posiciones son disímiles y no creo que haya un punto de convergencia, y con la declaración del presidente se aleja más la posibilidad de un acuerdo que permita garantizar la vida de cientos de mujeres que se exponen al aborto clandestino, al aborto sin ningún tipo de medida profiláctica de higiene que asegure su vida, y eso lo sabemos desde hace décadas. Y eso es lo que se está discutiendo. Que por cierto, comentaba en otro foro que noto muy callada la jerarquía y la posición en contra de las tres causales. No sé si es que ese grupo ya está convencido de que las tres causales no van, pero noto que están dejando como que la discusión siga solo desde un lado, solo con una voz. Vamos a ver qué ocurre entonces esta semana, y ya con la presencia del presidente de la República en el país, y me imagino que ya tanto los medios de comunicación o cualquier rueda de prensa que tenga, se le pregunte sobre el tema, y entonces veremos qué ocurre. ¿Se nos queda o no se nos queda? No. También está pendiente la investigación de los brownies envenenados que enviaron. Envenenados no sabemos si están envenenados, si era marihuana que tenían, si estaban pasados. Lo que hay es que investigar, porque ese hecho puede ir en desmedro del movimiento
que ya tiene muchos días ahí, con gran apoyo de la opinión pública, con gran apoyo de la ciudadanía, pero hubo una comisión que visitó la Procuraduría General de la República, la persona de la Procuradora General de la República, y entonces esperamos más temprano que tarde el resultado de la investigación que diga qué tenían esos brownies que afectaron a 12 personas, entre ellas periodistas, de modo que no fue solo a las compañeras que están acampando. Vamos a hacer una pausa para venir con el enemigo ahora actual, que es el metanol, y la situación tan delicada que tienen las autoridades porque descubren un alambique por aquí y hay 10 por allá. Y muchos callan y muchos saben, pero siguen los muertos. Una pausa y regresamos con el metanol y todo lo que está sucediendo para tratar de evitar que esa práctica siga, práctica que ya es costumbre en muchos sectores y que nada decíamos antes. Ahí vamos. Para el equipo de Metrópolis, para nosotros, para todo el personal aquí, siempre es agradable tener a Luisa de Peña Díaz, directora del Museo Memorial de la Resistencia. Siempre es agradable y nos sentimos compromisarias de los proyectos, de las decisiones, de los anhelos, sueños y a veces decepciones de Luisa, y siempre responde nuestro llamado. Y eso es importante aún en tiempo de pandemia. La hemos extrañado mucho, pero como sabemos, el museo ha estado cerrado, ahora comenzó a tener unas tandas conforme a las restricciones, pero cada vez que hay un tema como el que estamos tocando y analizando en Metrópoli desde que ocurrió, desde la semana pasada, necesitamos la opinión de Luisa, que a veces puede ser muy cruda, muy cortante, pero trabaja con documentos, trabaja con hechos. Y esta vez corresponde con la continuación ya, con la voz autorizada del Museo Memorial de la Resistencia, el caso que ha suscitado tanta controversia y sobre todo que vuelve aquello, Luisa, que está ahí, que es ese trujillismo póstumo, ese trujillismo que permite casi el disfrute de algunas personas cuando sienten que están difamando, que están injuriando, como si la historia nunca se escribiera. Hay un hecho incontestable que ahora se pretende convertir en boomerang para afectar a personas que participaron el 30 de mayo, al heroísmo de Montes Arache en la Revolución y a toda una narrativa de recuperación de la memoria histórica dominicana. Bienvenida de nuevo, Luisa, a tu casa, a Metrópolis en tiempo de pandemia. Y por favor, Montes Arache, Fafa, Gerardo Marte, Alicinio Peña Rivera, Tabito Balcácer, lo que hizo Montes, que nunca lo ha negado. Adelante, Luisa, y bienvenida. Sí, buenos días y buenas noches. Carmen, gracias una vez más por pues, hacerme parte de Metrópolis. Y definitivamente que nosotros nos sentimos parte de este programa, el museo y yo en lo personal también. Todo el asunto surge para muchos de nosotros. Era conocido el hecho de que el mismo Montes Arache dice con su propia, o sea, él mismo lo relata. Pero al parecer para el público en general, para el pueblo dominicano en general, no era conocido. En el museo nosotros tenemos diversos testimonios de diversas fuentes y de diversos orígenes esos testimonios, donde todos coinciden, amén de que el propio Montes Arache lo dice, en que esas personas fueron liberadas de la fortaleza previo a la llegada de los catorcistas
porque el 14 de junio había decidido aplicarle lo que se llama la ley de fuga, que era, pues bueno, el fusilarlos a los asesinos. El buró militar del 14 de junio estaba decidido a eso. No eran muchachos jóvenes que no sabían lo que iban a hacer, como en un momento dice Montearache, no, no. Eso fue una decisión del 14 de junio, y nosotros tenemos los testimonios grabados, tanto de Baby Mejía como de diferentes personas. Tenemos el testimonio de Bonaparte Gotro Piñero, que era el secretario de Camaño, donde da aún más detalles de cómo pasó todo y cómo se hizo, y fue una decisión del alto mando constitucionalista, militar constitucionalista, el liberar a esas personas para evitar, frustrar los planes del 14 de junio de fusilar a esos esbirros. Creo que ahí no hay ninguna duda, porque no solo lo dice Fafa, lo dicen varios, o sea, lo dice Claudio Camaño, lo dice Baby Mejía, que era el jefe del buró militar, lo dicen otros catorcistas y lo dicen otros militares constitucionalistas. Ahora bien, hay que ver quién dice qué y de dónde viene cada versión, porque los trujillistas son especialistas en fabricar versiones para confundir. Ese era uno de sus fuertes. Inclusive Trujillo lo perfeccionó con el foro público. La posición del museo ha sido siempre la misma, o sea, el respeto al derecho a la verdad, el respeto al derecho a la memoria y el respeto al derecho a la justicia. Entonces, definitivamente sí, Montearache cumplió órdenes, él era un soldado, sacó a los esbirros fueron llevados a un punto de salida y salieron y volaron hacia los Estados Unidos, donde vivieron muchos años y algunos de ellos murieron tranquilamente en Estados Unidos. Recientemente, el que muere ahí en el Caimito, eso es realmente preocupante, el hecho de que esa persona estuviera ahí y nunca nadie le dio seguimiento, ni nunca nadie supo nada, o si sí el nuevo, el reformado SIN lo sabía y contaba con protección. O sea, eso está por verse y eso está por investigarse. Sería interesante saber cómo esa persona vivía ahí y no había ningún tipo de información. Pero definitivamente que es parte de la práctica trujillista el confundir y el fabricar. Luisa, siempre se ha dicho que de tiempo en tiempo sectores todavía nostálgicos de la era reviven determinadas especies, determinadas fábulas, pero hay una realidad documental, una realidad de productos de la investigación que desmienten esas fábulas, pero ya aún con personas, bueno, con muchos años y con dificultad para entender documentos en contra o posiciones en contra, siguen repitiendo esas especies. Preguntarte hasta cuándo eso va a ocurrir realmente es difícil la respuesta, porque eso se mueve conforme a los intereses y a las situaciones, pero lamentar que las versiones reales no se divulguen con la contundencia y la fuerza y la permanencia que deben divulgarse, eso sí es lamentable. Sé que influyen en esa situación historias posteriores de muchos de los participantes en el 30 de mayo,
pendientes históricos durante la revolución, después en el golpe de Estado y demás, pero los hechos son los hechos, Luisa, y en ocasiones uno piensa que la especie, las fábulas trujillistas permanecen y van a permanecer por encima. Vuelvo a hablar de hechos y de investigaciones, más que de murmuraciones, de chismorreos, de lo que escribió Alicinio o de lo que pretendió establecer Johnny Aves García. ¿Qué comentas al respecto? Sí, hay que comprender algo, hay que tratar de entrar dentro de lo que es el mundo de los trujillistas para entender algo. El 30 de mayo destruyó un modo de vida en muchas personas y en los trujillistas y en la familia Trujillo. No solamente fue el ajusticiamiento y la liberación del pueblo dominicano, sino que se le quitó de las manos a la familia Trujillo y a unas pocas familias que ostentaban el poder económico, el poder político en el país, se le quitó. O sea, dejaron de ser príncipes y princesas. Y eso provocó una rabia muy profunda. Por eso la virulencia con la que fueron perseguidos no solo los héroes del 30 de mayo, sino todos sus familiares. Hay que recordar que la orden en relación a los varones de las familias, sobre todo las familias de la Maza y la familia Díaz, era apresar a todos los varones mayores de 2 años. O sea, ahí llevaron a todo el mundo preso. A los hermanos de la Maza los mataron a todos. Los hermanos Díaz los mataron y sobrinos y algunos hijos y bueno, o sea, fue una cacería terrible. Y entonces, ¿qué pasa? Los que quedan vivos, que son Antonio Inver del mismo centro, Antonio Inver Barrera, Luis Jamía Matió, básicamente porque en ese momento no se conocía a profundidad la participación de Antonio García Vázquez, que también fue sobreviviente. Entonces eso, y de otros más, pero esos eran los principales. Esos que quedan vivos, ellos necesitaban asesinarlos moralmente, ya que no habían podido asesinarlos físicamente y hacerle todas las atrocidades que ellos le hicieron, la tortura a los demás. Entonces, esa necesidad de asesinato moralmente es lo que nosotros vemos siempre en los meses de marzo, abril y mayo de cada año, cuando quieren revivir una fábula absurda de que fueron los héroes del 30 de mayo que mandaron a asesinar a las hermanas Mirabal. Digo que es una fábula absurda porque, para empezar, hubo un juicio, hubo asesinos confesos, todos los hechos fueron reconstruidos. Es absurdo el creer que dentro de una dictadura tan férrea, con un control absoluto como el de la dictadura de Trujillo, alguien podía hacer una cosa así, utilizando personas que pertenecían al Estado, porque Alicinio Peña Rivera era el jefe del CIN en la zona, y los 4 matadores estaban en la nómina del Estado. Entonces es una locura pensar que el hermano de una persona encarcelada por ser desafecto al régimen podía organizar con agentes del Estado un asesinato como el asesinato de las hermanas Mirabal y podérselo achacar al rey absoluto, dueño absoluto de la República Dominicana y todos sus habitantes, como era Trujillo. O sea, eso es una teoría absurda, pero es una respuesta en primer lugar, a ese odio visceral
hacia los héroes del 30 de mayo, porque los héroes del 30 de mayo liberaron al pueblo dominicano y sacaron a los Trujillos del país. Y es parte también, es parte de los cimientos del movimiento revisionista y negacionista de la dictadura en la República Dominicana. Esos movimientos se dan en todas partes, no es solo en República Dominicana, es el poder reivindicar la dictadura y la figura del dictador con el objetivo de poder retornar al poder dentro de los contextos modernos, no igual que antes. Entonces, esa fábula busca también no solo volver a asesinar a los héroes del 30 de mayo, injuriar a las familias, a los sobrevivientes. Es algo que nace del odio puro. Y naturalmente nosotros en el museo pues tenemos las versiones reales de todo lo que pasó, los documentos y los testimonios de todo lo que pasó. Nosotros en el museo tenemos un testimonio grabado de un ex militar que trabajaba en casa de Angelita Trujillo. Uno de los tantos testimonios que tenemos, pero ese confirma al final, porque coincide con muchos otros, lo del famoso hombre del sombrero y el Mercedes-Benz, que no era más que Pechito León Esteves, Luis José León Esteves, el esposo de Angelita, el yerno de Trujillo. Entonces, lo interesante de estas fabricaciones es que utilizan algunas verdades y muchas mentiras, y esas algunas verdades permiten entrar en esa nebulosa de confusión. Es una violación más a los derechos ciudadanos por parte de los Trujillo, ya desde fuera del poder, porque es el pretender conculcar el derecho a la verdad y el derecho a la memoria. Por un lado, por otro lado, el derecho al buen nombre de los héroes del 30 de mayo, que para ellos es esencial poder desacreditarlos. Entonces, las historias de Angelita son muchas. En el libelo que ella mandó escribir, le escribieron varias personas y ella publicó, y que nosotros afortunadamente antepusimos un recurso de amparo y fuimos favorecidos por la justicia en base al principio de que no es lícito utilizar los medios de la democracia para dañar la democracia misma. Entonces, en ese libelo ella dice cualquier cantidad de cosas de los héroes del 30 de mayo y de las hermanas Mirabal. Todas mentiras. Entonces, es una práctica común. Hay que saber que todos los años, entre abril y mayo, nosotros vamos a estar escuchando eso hasta que ellos se mueran. O uno se muera, que ya entonces no va a escuchar nada. Pero esa es una práctica común para los Trujillo, y es una práctica común post-dictadura. El negacionismo y el revisionismo. Sí, nos acercamos el 29 de mayo a cumplir el 10º aniversario de la apertura de la sede principal del Museo de la Resistencia, y digo así porque el museo nació como un museo virtual y funcionó virtual varios años, y ahora mismo estamos funcionando virtual. Naturalmente que la pandemia nos ha golpeado duramente al museo, como ha golpeado a todos los museos del mundo, no solo de República Dominicana. La situación de crisis de los museos a nivel mundial inclusive arroja el que de los 85.000 museos registrados y reconocidos en el mundo, va a haber una suma cercana a los 15.000, superior a los 15.000 museos que no van a poder abrir sus puertas nuevamente. En el Museo de la Resistencia nosotros tenemos planificado empezar una apertura en prueba 2 días a la semana, probablemente viernes y sábado, sobre todo para responder a
a las decenas de personas que vienen a nuestras puertas preguntando que cuándo vamos a abrir y que si no estamos abiertos y que por qué no abrimos, pero guardando todas las medidas de seguridad. Nosotros pretendíamos iniciar esa prueba entre junio y julio en verano. Muchas personas nos han pedido que arranquemos en mayo por el 30 de mayo, el 60 aniversario. Muy probablemente arranquemos ahora en mayo, con la apertura temporal, en horario restringido, o sea, menor, no restringido, sino en un horario menor al horario regular del museo, y sí con las visitas controladas, preferiblemente con citas previas, y no tampoco es que pueden, como antes, que nosotros recibíamos grupos de 150 personas, o sea, ya eso lamentablemente no se va a poder hacer de esa forma en el museo, sino que visitas controladas para poder asegurar la salud no solamente de los visitantes, sino también de nuestros empleados. Pero se hace necesario empezar ya pues a probar y ver la respuesta del público, evaluar en base a eso las necesidades y los ajustes que tengamos que hacer como institución, pero definitivamente que para el 10º aniversario del museo vamos a abrir nuestras puertas. Es algo que nos tiene, a mí en lo personal me tiene con muchas dudas, porque la pandemia lo que más ha levantado son dudas, inseguridades en las personas, en todo el mundo, y en los que tenemos una responsabilidad de tomar decisiones en relación a una institución o a equipos de trabajo, tenemos aún más dudas. Nosotros hemos tenido dentro del equipo más de uno que ha enfermado de COVID. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna baja directa, pero sí bajas de familiares del equipo y de amigos. Entonces, todo eso hace que uno tenga inseguridades, temores bueno, abrimos más tiempo, cuánto podemos, qué tanto podemos abrir, pero definitivamente que si no empezamos a probar y a ver la respuesta del público y a poder ajustar, nos vamos a quedar encerrados dentro de una cuarentena y una pandemia que lo único que ha hecho es pues golpear a instituciones y a personas. O sea que nada, vamos a celebrar este 10º aniversario del museo y vamos a celebrar el 60 aniversario del Día de la Libertad, del Ajusticiamiento de Trujillo, como se merece, abriéndonos a todos para poder ofrecer servicio y poder ofrecer la verdad a todo aquel que quiera venir a buscarla. Definitivamente que muchas cosas han pasado, muchas batallas hemos tenido que enfrentar, pero el Museo de la Resistencia hace honor a su nombre y resiste. Es natural la necesidad de acallar la voz del museo desde varios sectores a los que nosotros afectamos, porque la verdad nunca es agradable. Y cuando uno cuestiona cosas y saca información y recuerda cosas a la gente, eso hay sectores que se han resguardado bajo el manto de la impunidad y detrás de una sombra del Estado, que no quieren que las cosas se sepan, porque mientras más sabe un pueblo, más reflexiona, más difícil es manipularlo y más se apropia de su presente
y de la construcción de su futuro. Entonces, todo esto, porque hay que entender que todos los sectores fueron parte de la construcción de esta democracia sobre la base de la impunidad. No solamente los victimarios, las víctimas también. Las víctimas que aceptaron un borrón y cuenta nueva, las víctimas que aceptaron el dejar eso así, algo que es tan propio de los dominicanos, deja eso así. Y las víctimas que aceptaron asociarse a los sectores más oscuros de nuestro país. Yo no dejo de repetir en mi cabeza algo que me dijo un historiador muy respetado hace pocos días, que me dijo: Luisa, en el 96, cuando levantaron el brazo al último presidente de la dictadura de Trujillo, presidente al momento, presidente títere del asesinato de las hermanas Mirabal, se olvidaron o acordaron el dejar las cosas así. Y en ese momento, en el año 96, todos los asesinos de las hermanas Mirabal estaban vivos y en buenas condiciones. Entonces, por poner un ejemplo, pero aquí todos, y nos vamos a incluir para no excluirnos porque somos parte del pueblo dominicano, todos hemos sido cómplices de la impunidad. Y cuando sale el museo sale y publica documentos y sale a decir cosas que todos aquellos que les sirve el sombrero, entonces quieren que el museo calle. Pero el museo resiste. Y próximamente vamos a empezar a abrir nuestras puertas, viernes y sábado. Y esperamos que, como siempre, el público continúe apoyándonos y continúe visitándonos. Gracias, Carmen. Gracias a los amigos que nos están escuchando. Y como siempre dice Carmen, buenas noches y buenos días. Buenos días y buenas noches. Amigos de Ready para Exportar. En el día de hoy vamos a tener una de esas secciones donde se la dedicamos a ustedes. Es en base a las preguntas que ustedes nos envían al WhatsApp de Ready para Exportar, el 809-713-0785, y hoy les vamos a dedicar el día a responder sus preguntas. Y para ello hemos reclutado a Jesús Emanuel Corona de NEX para que nos haga esas preguntas y para conversar, además de que Jesús es un estudiante de negocio internacional y es una de sus áreas de interés de muchos de los jóvenes de la comunidad con la que él interactúa. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos la primera pregunta que nos hacen, que nos llegó al WhatsApp, es: ¿qué diferencia hay entre pensar en exportar ahora versus antes de la pandemia? Bueno, el entorno ha cambiado, el mundo ha cambiado y nosotros, si queremos ser competitivos, tenemos que cambiar con ellos. Ya no puede ser, no vamos a retomar, yo sé que muchos quisiéramos volver a la normalidad, lo que la gente llama la normalidad, pero la realidad es que los mercados han cambiado y nada más tenemos que pensar en nosotros como consumidores, cómo nosotros hemos cambiado nuestros patrones de consumo, cómo ya estamos más habituales, si antes no lo estábamos, a pedir online. Antes no íbamos al supermercado online, ya vamos al supermercado online. Ya tenemos la forma de relacionarnos con amigos de otra manera. Entonces, nosotros cambiamos y lo que compramos también ha cambiado. Nuestras prioridades
de compra también ha cambiado. Y eso ha pasado en todas partes del mundo. Entonces nosotros tenemos que entender que ya no vamos a regresar exactamente al mismo mercado en el que estábamos, aún si exportábamos. Lo que se ha mantenido exportando, sí saben porque sus clientes le van pidiendo esos cambios y ellos lo van haciendo la adaptación. Pero lo que no habíamos empezado a explorar, tenemos ahora que entender que eso ha variado. Ahora, ¿cómo ha variado? Yo diría que ahora, si vamos a exportar, no importa si es el mercado del Caribe, no importa si es Europa, si es Estados Unidos, tenemos que hacernos 5 preguntas claves que ahora en el mercado son importantes. Lo primero es si estamos online. Ya el que no esté online, el que no pueda hacer negocios y transacciones de manera digital, ya tiene una desventaja referente a cualquier otro suplidor con el que vaya a trabajar. Entonces tenemos que tener una presencia online, aunque sea por lo menos una buena página de Instagram, donde podamos mandar a la gente a ver nuestros productos, a ver videos de cómo la gente interactúa o consume nuestros productos. Tenemos que preguntarnos si es saludable. La gran tendencia es, influida por la pandemia, que la gente quiere comer mejor. Aunque coma comida chatarra, escoge papas fritas sin sal o escogen algún elemento que les parezca más saludable. La tercera pregunta es si es sostenible, si con mi producto yo no le estoy haciendo daño al medio ambiente. Claro, que el que está produciendo plásticos, por ejemplo, no va a dejar de producir plástico de la noche a la mañana, pero tiene que producir un plástico más biodegradable y tiene que irse moviendo a otro tipo, como lo han hecho muchas empresas dominicanas, que de los vasitos plásticos también ahora se han movido a empaques y a otro tipo de usos donde sí todavía se usa y se recicla el plástico. Tenemos que preguntarnos no solamente si no le hacemos daño al medio ambiente, sino qué beneficio le podemos hacer nuestro bien y nuestro servicio al medio ambiente, porque eso puede ser un factor que influya en la compra, porque la generación como la tuya, la generación Z, y están más conscientes, y los millennials, de los millennials para abajo, están más conscientes del impacto que sus productos tienen en el medio ambiente y eso influye en su patrón de compra. La cuarta pregunta es si tengo o puedo tener una relación con comunidad. Ahora está muy de moda el brand story. Cuando estamos vendiendo en línea, ya no es simplemente decirle a la gente, somos más rápidos, somos mejores, somos más baratos. Ahora la gente quiere sentir una relación emocional con la marca. Entonces nosotros necesitamos tener una historia que contar. Si nosotros estamos vendiendo unos chocolates y los chocolates vienen de una comunidad y nosotros comprar ese cacao de esa comunidad tiene un impacto, nosotros tenemos que contar esa historia. Si nosotros con nuestros productos donamos una parte o hacemos cualquier otra acción que tenga un impacto positivo en nuestra comunidad, si tenemos un grupo de gente entusiasta con nuestros productos o con nuestros servicios que pueda hablar de lo que le gusta, este producto, este servicio, es importante porque la gente quiere escuchar eso. Estamos en el momento, en verdad, todos si vamos a reservar algo en Airbnb o donde sea, buscamos qué dice la gente. Todos queremos, estamos ya influenciados en lo que dicen las redes y en lo que dicen los otros consumidores. Esto es más importante que lo que dicen los expertos. Entonces, tenemos que tener esa relación con la comunidad. Y quinto, y fíjense que lo estoy poniendo de último, es, por supuesto, tenemos que tener precio competitivo para poder competir en los mercados, pero si nuestro producto no es el más barato, si no podemos competir en precio, entonces es más importante, todo lo que yo he dicho anteriormente es aún más importante si nuestro producto no puede competir en precio, porque entonces puede competir en otro tipo, puede competir con esa parte emocional del consumidor. El consumidor, sobre todo en países más desarrollados que los nuestros, están dispuestos a pagar más por algo que sea orgánico, por algo que beneficie a la comunidad, por algo que tenga un impacto positivo, por algo más saludable. Entonces, todos esos factores influyen, son doblemente importantes
si no podemos competir en precio. Y yo nunca recomiendo que compitamos en precio, porque competir en precio es una competencia hacia abajo. Siempre va a haber alguien que lo pueda producir más barato que nosotros y entonces, ¿hasta cuándo vamos a poder bajar nosotros los precios y que siga siendo rentable para nosotros? Entonces, siempre es mejor, claro, tenemos que tener buenos precios, porque si nos ponemos muy por arriba de lo que paga el mercado, tampoco nos lo van a comprar. Entonces, tenemos que competir en precio, pero sobre todo competir en todos esos elementos que van a hacer que el comprador, que el consumidor y por ende ese comprador intermediario lo pueda usar. Otra pregunta que estuvimos también recibiendo es, ¿cuáles son los errores que cometen algunos jóvenes emprendedores con mayor frecuencia? Muchos errores, pero voy a mencionar tres que son los que veo con más frecuencia, no solamente para exportación, sino también cuando están iniciando un emprendimiento. El primero es temer empezar pequeño. Desde el principio nos imaginamos que somos los jefes de las empresas y que vamos a dirigir. Y eventualmente lo vamos a hacer, pero cuando empezamos somos una empresa de uno, somos una empresa de dos, somos una empresa de tres, y ahí tenemos que hacer todos, tenemos que hacer todo. Y hay una ventaja con eso, porque cuando lleguemos a dirigir, si hemos pasado por todas las etapas de la empresa, nosotros vamos a poder dirigir mejor, porque vamos a saber cómo se hacen las cosas. Entonces, eso va unido al otro tema, sobre todo a la exportación de servicios que tenemos, que es el que precisamente tenemos que empezar pequeño o aprender a empezar pequeño para poder tener el historial. A veces queremos, y los otros días estuve en una reunión del sector de cine y la gente decía, bueno, eso es uno de los errores, todo el mundo quiere ser director o guionista, nadie quiere ser director de cámara o camarógrafo o empezar a ser uno de los niveles técnicos. Pero es que para ser un buen director, la mayoría de los buenos directores empezaron o siendo actores o siendo parte del crew de cualquiera de las películas. Y es ahí donde nosotros adquirimos una experiencia y una ventaja sobre cualquier otro cuando lleguemos a dirigir o cuando lleguemos a producir que los demás no van a tener. Entonces, no temer empezar pequeño, eso es una ventaja, inclusive para hacer alianzas con otras personas. Una de las tendencias del mercado en estos momentos es el microsourcing. Ya las grandes empresas no necesitan otra empresa grande a quien van a subcontratar con 300 empleados o 400 empleados. Ahora ellos saben que si hay talento, van a poder localizar ese talento en cualquier parte del mundo, no importa que esté en África, en Asia o en el Caribe. Entonces nosotros podemos empezar pequeño, una empresa de una, pero de calidad, pero buena. Podemos hacer una empresa empezando por una cosa que hagamos bien. No tenemos que hacer 10 cosas. O sea, ese error de decir, yo voy a montar una empresa y en la empresa pongo que voy a hacer 10 cosas, 20 cosas. Nadie hace 20 cosas, ni con 20 años, 30 años de experiencia, hace 20 cosas con excelencia. Podemos hacer varias con excelencia, pero normalmente hay una que hacemos con más excelencia que otra. Empecemos con esa, la que más nos apasiona, con la que más tengamos interés de aprender, si somos, por ejemplo, estudiantes, como sería persona en tu caso, o si somos profesionales que estamos trabajando, si hay, lo que hagamos con excelencia y podamos competir a nivel internacional con eso que tenemos que empezar y luego vamos a añadir las otras cosas. Pero yo pienso que el error más grande es la falta de consistencia. Que empezamos y a los 3 meses, a los 4 meses, hacemos otra cosa o empezamos otra cosa o no tenemos las consistencias. Los mercados, nacional o internacional, no se conquistan de la noche a la mañana. Dice que los milagros de la noche a la mañana llevan 10 años de trabajo. A veces pensamos que la gente salió de la nada y de repente se hacen famosos. Y cuando tú realmente le miras el historial, hay mucha historia y muchos intentos y muchos esfuerzos. Entonces, la consistencia, si nosotros somos consistentes en lo que hacemos en el área de exportación, yo no conozco a nadie que tenga una estrategia
que tenga calidad en en su producto o en sus servicios, que no haya implementado una estrategia consistente que no haya sido exitosa. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen, esto un poco más elaborada. Debido a los retrasos de suministro de materia prima desde distintos países hacia América Latina y el Caribe, ¿cuáles oportunidades podrían existir para la exportación de parte de los suplidores nacionales locales? Bueno, siempre y cuando nosotros no estemos sufriendo, nuestras industrias no estén sufriendo de falta de materia prima por esa misma razón, si estamos produciendo otro tipo de productos, hay muchas oportunidades. Por ejemplo, hace poco estaba hablando con alguien en el Caribe que conecta empresas con fabricantes en China para que le fabriquen productos. Y están teniendo, obviamente, un problema tremendo porque primero, no están accediendo a eso por los retrasos que esa misma fábrica tiene, y segundo, cuando llegue el problema para que lleguen a tiempo al país. Esa es una oportunidad, por ejemplo, para nuestras industrias que puedan fabricar competitivamente, a un precio competitivo, marcas blancas, marcas privadas, para otras empresas en el Caribe. Esa es una excelente, o en América Latina, una excelente oportunidad para hacer eso si somos competitivos. Y hay muchas industrias en las que la República Dominicana es competitiva. Entonces, eso por un lado, esa es la parte de la industria. Está también el mercado tradicional, nuestra zona franca, el mercado tradicional a Estados Unidos y a otros sitios donde las grandes empresas están viendo que tienen que tener cadenas de valores más cortas. Entonces, en algunos casos la están volviendo a llevar a los Estados Unidos, pero en otros casos saben que no pueden ser competitivos si todo lo hacen en los Estados Unidos, entonces están buscando opciones más cerca. Nosotros estamos a 2, 3 horas, 4 horas máximo de cualquier punto de las ciudades importantes de los Estados Unidos, por lo tanto es una ventaja igual con Canadá. Entonces es una ventaja para nosotros ofrecer esos productos o esos servicios que nos mantengan competitivos. Excelente. La última, pero no menos importante pregunta que vamos a compartir en este espacio que nos estuvieron haciendo, pues es, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES se comprometió recientemente con el desarrollo de la industria. ¿Cómo esto podría favorecer o afectar a la balanza comercial? Por supuesto, mientras más exportemos, mejor será nuestra balanza comercial, que es deficitaria. O sea, nosotros importamos más de lo que exportamos. El año pasado exportamos unos 10.000 millones, importamos unos 17.000 millones, y estamos hablando de un año en el que bajaron ambos, las exportaciones y las importaciones. Entonces, necesitamos no solamente la industria, necesitamos la industria manufacturera, necesitamos que la industria de servicios, o sea, la industria del cine, la industria de la animación, de los servicios de procesos de negocios. Necesitamos exportar más como país para mantener al país más competitivo, no solo en la balanza comercial, sino también en la competitividad de los otros sectores. Ya nos dimos cuenta que depender de un sector como el caso del turismo, lo mucho que nos ha afectado, porque dependíamos en el área de servicios gran parte del turismo, y necesitamos diversificar más nuestras exportaciones de manera que nuestra balanza de pago sea más favorable y podamos hacerle frente a las deudas que hemos tenido que adquirir, como todos los países, debido a la pandemia. Perfecto. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Así que muchas Sí, gracias, Jesús, por acompañarnos en el día de hoy. Ustedes síganos enviando sus preguntas, que nosotros con gusto se las responderemos. También pueden ir a nuestro portal readyparaexportar.com, y los vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópoli.